Hola, ¿qué tal? En la clase anterior te dije que veríamos cómo resolver un celular que al conectarlo al detector USB no muestra ningún consumo. Bueno, si no sabes, en la clase anterior aprendimos a cómo saber cuándo verdaderamente un celular tiene una falla de carga. Así que si no la has visto, ve a verla y luego regresa aquí. Y antes de empezar, quiero que veas esta imagen. Parece que muchos de los que ven los videos no están suscritos al canal. Así que si te está gustando este curso y aún no te has suscrito, no esperes más. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas las siguientes clases. Ahora sí, empecemos. ¿Recuerdas que en la clase anterior dije que cuando teníamos una falla de carga, lo más común es revisar el voltaje que llega al conector donde se conecta la batería? Y también dije que no siempre ese método me va a ayudar. La razón la expliqué en la primera clase, pero aquí también te lo voy a contar. Bien, lo primero que debo saber es conocer qué procesador tiene el equipo que voy a analizar. En este caso, este es un Samsung Galaxy A20s. Bien, y para conocer qué procesador tiene mi equipo será tan simple como hacer una pequeña búsqueda. Y acá ya tengo las características de este equipo. Acá en esta primera página ya me dice que es un procesador Qualcomm Snapdragon. Bien, yo con esta información voy a poder realizar un análisis más certero. Si es un equipo con procesador Qualcomm como este que tenemos acá, en este caso no va a aplicar medir el voltaje que llega acá al conector de la batería, ya que ese voltaje no aparece hasta que la batería no se conecte, porque requiere de un par de líneas adicionales que tiene la batería, que son una identificación de la batería, esta línea de acá, y tenemos una línea de termistor, es decir, un termistor que se encuentra internamente en el flex de la batería, esta línea de acá. Entonces es por eso que si yo no conecto la batería no se habilita el voltaje que va a cargarla. Entonces, ¿cómo voy a saber si el circuito de carga me está entregando el voltaje en este tipo de procesador cuando tenga una falla de carga? Lo que puedo entonces revisar es si el circuito de carga se está alimentando con la línea VBus, que la vemos acá en este color rosa. Entonces, si el circuito de carga cuenta con la alimentación necesaria y aún así el equipo no carga, voy a tener que revisar otros puntos, pero este no es el caso, ya que si el circuito de carga es alimentado, voy a tener algún tipo de consumo en mi detector USB. Así que los pasos que vamos a realizar a continuación es cuando no tenemos ningún tipo de consumos en el detector USB, que lo más seguro es que tengamos la línea VBus rota en algún lugar. Así que eso es lo que vamos a comprobar. Así que el paso número 1 será buscar los puntos claves donde debe aparecer el voltaje cuando conectamos el cargador. Vamos a señalar acá entonces, primer punto clave, si tengo acceso a él, será verificar el último componente donde llega la línea VBus antes de entrar al circuito de carga. Es decir, podría verificar justo este condensador o este condensador de acá, ya que como se puede ver aquí hay una línea bastante gruesa que entra hacia el circuito. Además, acá con esta guía ya me lo está indicando. Bien, otro punto clave a revisar es si efectivamente está entrando el voltaje a través del conector FPC. En este caso, en este modelo tenemos un test point acá, lo que va a facilitar la medida. Pero en caso de que no tengamos test point, por lo general tenemos una franja como esta que vemos acá, bastante ancha, o a veces por un costado del conector, lo que significa que es la línea positiva, es decir, la línea VBus por donde entra el voltaje. Y si no, bueno, con algún esquemático podremos encontrar un punto donde podemos comprobar que efectivamente está entrando el voltaje a la placa principal. Entonces pasamos al microscopio y tenemos en este caso retirado parte del blindaje, así que tenemos un acceso para ver si llega el voltaje a este punto que acabamos de ver en la guía de hace un momento. Y bien, para eso lo que tendré que hacer será simplemente conectar el cargador. Ahí ya está alimentado, supuestamente. Volvemos al microscopio y vamos a buscar ese punto donde íbamos a medir. Aquí tenemos el punto, vamos a buscar acá el voltaje y vemos el multímetro y acá se ve que no está llegando ningún tipo de voltaje. Ok, entonces vamos a buscar ese otro punto clave que sería acá en este test point. Vamos a ver y acá tampoco está entrando el voltaje. Ok, entonces si acá no está entrando el voltaje, vamos a tener que revisar acá abajo. Vamos a desconectar acá para ver si el puerto de carga envía el voltaje al flex. Vamos a medir aquí
Y efectivamente aquí tenemos los 5 voltios del cargador. Así que ahora vamos a volver a conectar el flex y vamos a medir ahora acá arriba en el flex para saber si el flex está conduciendo el voltaje. Ok, ahí tenemos el voltaje. Eso quiere decir que el flex sí tiene bueno al menos su línea V-Bus. Entonces aquí ya estamos entrando en el paso número 2, el cual es verificar dónde exactamente está el daño. Y con lo que hemos realizado se puede llegar a la conclusión de que el daño posiblemente esté en el conector FPC, porque ya probamos el puerto de carga, al menos en la línea V-Bus, y sabemos que llega el voltaje a esta parte, que el flex está trasladando también el voltaje. Evidentemente ese mismo voltaje es el que ingresa a la placa, pero no está ingresando. Y aunque ya te enseñé a cómo verificar si el flex está trasladando la línea V-Bus, también te enseñaré a cómo saber si todas las líneas del puerto de carga están en buen estado para que sepas cuándo debes cambiarlo y cuándo no. Vamos a pasar nuevamente al microscopio con la subboard y un dock test para hacer este ejercicio. Vamos a estar utilizando un dock test tipo C. Simplemente lo conectamos acá en el puerto de carga y ahora sí, pasamos al microscopio. Vamos a utilizar la función de continuidad para hacerlo de una manera más rápida, ya que nos dejaremos llevar por el sonido que emite cuando hay una continuidad correcta. Tenemos acá entonces lo que es el puerto de carga. Y bien, tenemos acá todos los pines que corresponden a este lado. Se puede ver que este puerto de carga está un poco resoldado, pero aunque está así, puede que aún esté funcionando correctamente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a posicionarnos acá en cualquier pin, preferiblemente en el primero o en cualquiera de los primeros de las esquinas para ir uno por uno, y nos posicionamos acá y vamos a donde se conecta el flex. Pasamos nuestra punta rápidamente y aquí ya encontré una línea y aquí está la otra que tiene relación. Aquí está otra, ok, hay varias líneas que tienen relación con este pin y eso es porque esta es la tierra. Y bueno, para no medirlos todos y decirte de una vez cuáles son los pines importantes, tenemos este de acá que será la línea del canal de configuración, la línea CC. Tenemos acá la línea SBU, que a veces se utiliza como detector de humedad. Tenemos acá las líneas de datos positivos, línea de datos negativos y también tenemos acá las líneas V-Bus. Vamos entonces a medir estas líneas para ver si se encuentran correctamente. Comenzamos con la línea del canal de configuración. Vamos a buscar acá. Ok, aquí ya la encontramos. Ahí escuchamos el pitido, pasamos a la línea del SBU, que no siempre está habilitada, ok, no en todos los puertos de carga está habilitada. Así que si no la encuentro, no hay problema, ok, aquí no la encontré, no hay problema. Pasamos ahora a una línea de datos, ahí está el pitido, pasamos a la otra línea de datos, ahí está la otra línea de datos, pasamos a la línea V-Bus y ahí está, ok. Importante no solo escuchar el pitido, sino que ver que el valor en el multímetro sea muy bajo. Ahí tenemos apenas un ohmio. Muy seguramente tenemos menos de esto, pero el multímetro capta eso de ahí, ¿ok? Entonces, porque si yo tengo una resistencia mayor a 20 ohmios, quiere decir que debo reemplazar el puerto de carga porque hay algo que está obstruyendo el paso correcto de la corriente. De esa manera, entonces, he comprobado el puerto de carga y sé que aunque se encuentra resoldado va a trabajar correctamente. Ahora, evidentemente si yo tengo un puerto de carga muy maltratado, tal vez muy maltratado en la zona también interna, que se mueva o esté muy flojo o esté mojado, sí será mejor cambiarlo, pero en este caso lo dejaré así. Ok, entonces vamos a traer nuevamente para acá nuestra placa principal. Voy a tratar de limpiar acá un poco el conector. Aquí vemos que tiene algo de residuos que pueden obstaculizar la comunicación. Pero donde tenemos el problema es acá en la línea V-Bus. Yo puedo hacer una solución alterna, ya que yo sé que acá en esta línea gruesa está la línea V-Bus, en la línea gruesa del flex. Puedo simplemente raspar el flex un poco acá con ayuda de mi bisturí. Vamos a hacerlo acá. Ok, raspamos superficialmente sin pasarnos al otro lado y ya puedo conectar aquí nuevamente. Conecto mi cargador, mido en este punto y como se puede ver aquí me llega el voltaje donde acabo de raspar. Entonces puedo hacer simplemente un jumper de este punto a este punto y con eso soluciono el problema si yo no tengo un conector FPC para reemplazar. ¿Qué sucede en estos casos? Es que mayormente el conector, esta parte de acá es por donde circula la corriente y digamos que sufre algún tipo de desgaste. Nosotros vemos esto acá un poco flojo, sin embargo podemos tratar de resoldarlo antes de realizar una solución no tan estética que de igual manera
el cliente solo le importa que funcione el equipo, ¿no? Pero que tal vez si en algún momento le llega a fallar otra cosa y lo llega a llevar a otro lugar, tal vez hable mal de nosotros por no realizar una reparación tan estética. Pero lo importante es solucionar en algunas ocasiones cuando no tenemos otra alternativa, cuando no tenemos un repuesto. En esos casos, cuando toca solucionar, hay que hacerlo, ¿no? De igual manera también explicárselo al cliente para que siempre esté consciente. Entonces vamos a tratar de resoldar acá, ya que este conector se logra ver que va soldado por acá. Por acá no va soldado, ¿ok? Va soldado es a este borde, ¿ok? Entonces va soldado son estos pines de acá. Ahí lo estamos analizando, ¿no? Este de acá, este de acá. Por acá pareciera, pero no, porque aquí ya se ve la separación de la línea. Ok, entonces tenemos acá, vamos a soldar acá, con cuidado de no derretir el conector. Vamos a ver si se mueve aún. Bien, parece que aquí ya ha quedado soldado. Sin embargo, vamos a tratar de que quede un poco mejor. Ok, con esa cantidad de soldadura puede aguantar mejor. En algunas ocasiones se le puede colocar una pequeña capita de estaño acá, pasando el cautín de manera superficial, ¿no? Con bastante flux, para que vaya agarrando estaño acá, teniendo cuidado de no derretir el conector, para que de esa manera cuando conectemos el flex quede un poco más apretado esto. Si resoldarlo abajo no funciona, ya que a veces lo que se desgasta es este material que no es 100% cobre. Ok, vamos a conectar entonces nuestro conector FPC, conectamos el cargador y aquí ya vemos que hay un consumo, ok, ya hay un consumo acá en nuestro detector, ok, por acá ya se logra ver que hay un consumo. Eso quiere decir que ya la línea V-Boost tiene comunicación. Si yo mido acá, evidentemente me voy a encontrar con el voltaje del cargador. Vamos entonces a pasar acá a la mesa para confirmar que efectivamente este equipo ya está cargando. Lo traemos por aquí, vamos a desconectar su cargador, conectamos la batería, conectamos el cargador y vamos a ver ahora que el equipo activa una carga, ok, ya tiene un consumo de amperaje bastante bueno para hacer una carga. Aquí vemos que incluso activó una carga rápida. Bien, vemos cómo subió el voltaje a 9 voltios. Ok, entonces nosotros ahora que sabemos que el equipo está cargando, vamos a medir acá el conector de la batería para ver qué voltaje nos está llegando. Y como vemos, solo nos llega 900 milivolts. Ahí podemos ver que solo nos lleva 900 milivolts y ya sabemos que este equipo sí está cargando. Ahora, no todos los equipos con este tipo de procesador van a siempre mostrar 900 milivolts y quiere decir que está bueno el circuito y que me está cargando. No, puede ser variable. En algunos equipos pueden llegar 200 milivolts, 500 milivolts o incluso 1.5 volts, algo que no se puede comparar con otro equipo. Y aquí ya sabemos que este equipo sí está cargando, porque cuando le conecto acá su batería, vemos que activa una carga. Es por eso que no siempre medir el voltaje que llega al conector de la batería me va a servir para un diagnóstico. Pero sí hay un caso en el que sí va a ser un punto clave para saber que mi equipo tiene una de las condiciones para empezar a cargar. Y eso en los equipos que tienen procesadores Exynos, tal cual como es el equipo que dejamos pendiente en la clase anterior. Y aquí lo tenemos. Y esto es lo que pasa cuando lo conectamos al detector USB. Pero yo espero que haya sido un poco observador. Y es por eso que acá te puse el ejemplo de los dos tipos de detectores USB. Por ejemplo, uno que solo tiene 2 dígitos y otro, bueno, que tenga 3, 4 o hasta 5 dígitos, mucho mejor. ¿Por qué? Volvemos a este equipo un segundo y veamos lo siguiente. Tiene la batería desconectada, lo voy a conectar al cargador y veamos esto. Acá hay un consumo de 17 miliamperios, ¿ok? Porque tenemos acá 1 amperio, 100 miliamperios, 10 miliamperios, 1 miliamperio, 1 microamperio, ¿ok? Entonces, acá tenemos 17, 18, ¿ok? Se mantienen en ese rango miliamperios, porque el último es micro, ¿ok? Entonces, 17 miliamperios. Pero si te fijas, en el de acá arriba no logra marcar nada. Tiene 0, 0, porque solo son 2 dígitos. El dígito de 1 amperio y de 100 miliamperios. Es decir, que si yo no tengo un consumo de 100 miliamperios, no
voy a poder ver nada. Y esto simplemente tiene la batería desconectada. Es por eso que es importante analizar los equipos con detectores USB que tengan más de 2 dígitos. Vamos a volver acá y seguimos con este. Entonces vamos a pasar a la guía para ver el recorrido de la línea UV-Bus y de la línea de la batería. Muy bien, y aquí tenemos el equipo, un Samsung Galaxy A10 que utiliza un procesador Exynos. Cuando nosotros analizamos acá el conector FPC por donde ingresa los 5 voltios del cargador, estos pasan a través de un diodo TBS, entran al clásico OVP, el circuito que va a proteger sobre tensiones altas, pasa a esta bobina que lo que hace acá es filtrar cualquier ruido y finalmente alimenta el circuito de carga, en este caso el IFP-MIC, y automáticamente va a generar la línea VSIS, que es la línea principal del sistema, la línea VPH Power, habilita la línea VBAT, que es la línea de la batería. Aquí, si yo mido acá en esta resistencia o mido acá el conector, sí voy a encontrar los 4.2, 4.6 voltios que van a llegar al conector. Siempre que el circuito esté bueno, voy a tener esta condición, 4 voltios aproximadamente, de 4 a 4.6 voltios, que llegan hasta el conector para cargar a la batería. Recordemos, es porque es un procesador Exynos. Ese mismo comportamiento también lo podemos encontrar en algunos procesadores MTK, no en todos, pero sí en todos los procesadores Exynos, que mayormente lo vamos a ver en equipos Samsung. Bien. Entonces, aquí sí es válido que yo mida el voltaje que llega al conector de la batería. Los puntos claves a medir acá será, en este caso, sí buscar el voltaje que llega al conector. Si no encuentro entonces el voltaje que llega al conector, voy a verificar que el circuito se esté alimentando a través de esta bobina que vemos acá, la misma línea gruesa que ingresa al circuito. Y al igual que en cualquier otro caso, aunque yo tenga el voltaje acá, quiere decir que va a cargar, que todo está bien, porque además de eso se requieren otras comprobaciones para que la carga funcione, porque en este caso se habilita el voltaje pero no se habilita el amperaje. Mayormente cuando tengamos un equipo que consume 0 en el detector USB, lo primero que vamos a revisar es si la línea VBus no está cortada en algún cable, porque la única forma de que no genere ningún consumo es que ningún circuito se esté alimentando. Entonces vamos a realizar los pasos. Vamos a conectar nuestro cargador con nuestro multímetro en función de voltaje. Vamos a medir entonces el conector de la batería para ver si llega el voltaje. Muy bien, como vemos no llega ningún voltaje, ¿ok? Voy a medir acá, ahí no llega ningún voltaje, ¿ok? Vamos a pasar al microscopio y entonces donde estábamos midiendo es en este punto, el conector de la batería. Vemos que ahí no llega ningún voltaje. Vamos a analizar acá en el circuito de carga, recordemos esta línea, para ver si la tensión llega hasta este punto. Evidentemente aquí hay una falla ocasionada, yo la ocasioné, retiré la bobina para ver cómo se comporta el equipo. Entonces, si yo mido acá, ok, aquí sí me llega el voltaje. Eso quiere decir que tanto como el conector FPC como el puerto de carga, al menos en la línea VBus, que es la que envía los 5 voltios, está bien. Aquí yo ocasioné la falla, corté la línea para ver su comportamiento, para estudiar su comportamiento. Bien, entonces en este caso lo que necesitamos hacer es simplemente restablecer la comunicación de la línea VBus. Voy a hacer un pequeño puente acá entonces, a manera de prueba, ¿no? Lo ideal es restaurar la línea con su bobina. Y ahora vamos a medir, una vez que ya está alimentado el circuito de carga, conecto mi cargador, vemos que ya en el detector USB hay un consumo. En la parte donde están los 5 dígitos, medimos acá, ya yo tengo 4.3 voltios. Vamos a conectar entonces la batería para ver qué sucede. Ahí vemos que ahora el equipo está cargando. Así comprendemos que en este caso sí aplica medir el voltaje que llega al conector de la batería. Y hacemos énfasis en que aplica cuando el procesador es un procesador Exynos. En esta ocasión entonces tuvimos fallas en la línea VBus. Esta estaba rota en algún punto, lo que hace que no haya consumos en el cargador, porque la corriente no va a ningún lado. Coméntame qué tal te ha parecido el curso hasta ahora. Si ya salió la siguiente clase, te la dejaré por aquí o en la descripción. Y si aún no ha salido, entonces puedes ver la clase anterior para que te mantengas al día. Nos vemos.